La noche parecía común, hasta que Ricardo hizo esa broma, como si yo fuera nada más que una esposa, un accesorio irrelevante en la vida de un hombre de negocios poderoso. Su sonrisa de arrogancia iluminaba la sala mientras levantaba su vaso de whisky, y yo, con una sonrisa cuidadosamente controlada, trataba de esconder el dolor. La sala de cena estaba llena de ejecutivos y socios de negocios que lo miraban como si fuera una gran figura en el mundo corporativo. Se jactaba, como siempre, diciendo en voz alta que yo había dominado el arte de ser solo una esposa, como si ese fuera mi único valor. Y todos en la mesa se rieron, sin saber la profundidad del corte en mis palabras. Solo bajé la mirada, haciendo un esfuerzo para no dejar traslucir cuánto me estaba hiriendo. 7 años de matrimonio me habían enseñado a esconder bien mis heridas, pero lo que Ricardo no sabía es que mientras él se deleitaba con la burla, yo era la razón por la que el imperio que él pensaba haber construido estaba a punto de desmoronarse, y eso jamás lo imaginó. Mi transformación en solo una esposa nunca fue por falta de ambición. No acepté un papel pasivo en nuestro matrimonio por someterme a la idea de que mi lugar debía estar limitado a la casa y a su imagen social. Al contrario, todo lo que él creía que era su imperio estaba siendo construido en las sombras por mí. Nunca supo que yo era dueña del mayor cliente de su empresa. Nunca cuestionó lo que realmente hacía cuando salía a los compromisos sociales o sobre las reuniones que tenía, las fiestas de caridad. Nunca supo que esas reuniones eran en realidad negociaciones de negocios, cerrando acuerdos millonarios que él ni siquiera imaginaba. Cada vez que se reía de mí y repetía que yo era solo una esposa, ignoraba el poder que tenía. Él pensaba que su éxito se limitaba a sus reuniones formales y decisiones de negocios. Mientras él se jactaba de ser el centro del mundo corporativo, yo estaba construyendo un imperio en las sombras, y todo eso estaba a punto de ser revelado. Cuando la verdad saliera a la luz, la fundación de su vida y carrera, construida sobre arena, se desplomaría ante sus ojos. El evento catalizador, el correo de Thomas Chen, director de Meridian Corp, confirmando nuestra asociación exclusiva, mientras Ricardo aún me ridiculizaba frente a sus amigos de negocios. El fin del contrato con su empresa estaba sellado, y todo lo que él había creído que era suyo, ahora estaba en mis manos. Pensó que subestimarme sería su mayor ventaja, pero en vez de eso, me dio el control de todo. Podría haber sido más inteligente, más atento, pero prefirió verme como solo una esposa. Jamás se dio cuenta de que yo era mucho más de lo que él podía imaginar. Antes de esa noche, mi vida transcurría con calma y previsibilidad. Me había acostumbrado al papel que me habían asignado. Me levantaba temprano, organizaba la casa, preparaba las cenas y recibía a los socios de Ricardo, manteniendo la imagen impecable de la esposa perfecta que él quería mostrar al mundo. Sabía exactamente lo que esperaba de mí, pero había algo dentro de mí que siempre me incomodaba. Sentía que merecía más, no solo más de lo que él podía ofrecer, sino más de lo que el mundo pensaba que yo merecía. A cada evento al que asistía a su lado, a cada reunión en la que Ricardo hacía alarde de su éxito, me daba cuenta de cuán insignificante me consideraba. Estaba más preocupado por su imagen que por la verdad. Me veía como un adorno, una pieza decorativa en su vida, como si mi único valor fuera reforzar su imagen. Siempre estaba allí, sonriendo educadamente, observando, pero nunca participando realmente. Era como si no tuviera nada que aportar en su mundo de negocios, y por mucho tiempo acepté eso. Sin embargo, mientras él pensaba que yo me limitaba a cuidar la casa y cumplir con las tareas que él consideraba apropiadas, yo estaba trazando un camino paralelo. Cada encuentro, cada conversación, cada gesto aparentemente trivial era parte de un juego mucho más grande. Sin que él lo supiera, estaba creando una red de contactos estratégicos,
gestionando inversiones y tejiendo alianzas que acabarían superando a las de él. Todo en silencio, fuera de su radar, como si fuera invisible a sus ojos. La constante minimización de mi rol solo reforzaba mi determinación. Cada vez que decía que solo era una esposa, Ricardo ignoraba que yo ya estaba tomando decisiones que él nunca soñó. La imagen que tenía de mí era una ilusión, una fachada que ya había dejado atrás. Mi verdadera capacidad, mi verdadera fuerza, se desplegaba en cada encuentro, en cada conversación con personas clave. No solo era la esposa que él quería mostrar al mundo, sino una mujer con un poder mucho más grande del que él podía ver. Todo cambió cuando Tomás Chen comenzó a acercarse a mí de una manera diferente. Sin la presión de ser solo la esposa de Ricardo, empecé a reconocer el potencial de esa relación. Tomás me ofreció una propuesta de exclusividad para los negocios de Meridian Corp, una oportunidad que cambiaría mi vida. En ese momento, sosteniendo esa propuesta, supe que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Mi destino ya no estaba en sus manos, sino en las mías. Sabía que cuando todo se descubriera, Ricardo lo perdería todo, pero tenía claro que debía esperar el momento adecuado. La tensión se acumulaba, y cada día que pasaba sentía que estaba más cerca de dar vuelta al juego de una vez por todas. Estaba lista para tomar el control, no solo de mi vida, sino de todo lo que había estado construyendo en las sombras. Los primeros momentos de cambio fueron desconcertantes. Ricardo seguía ajeno a todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Sumido en su mundo de negocios, estatus social y materialismo, su visión del éxito no iba más allá de lo tangible, de las negociaciones y contratos que firmaba. No podía ver que lo que realmente definía el poder era lo que sucedía en los espacios más discretos, las conexiones que yo estaba forjando en silencio, lejos de su mirada. La necesidad de actuar comenzó a ser cada vez más apremiante. Ya no podía seguir ocultando mis acciones. Las reuniones con Tomás y otros ejecutivos se volvían más constantes y cada vez más decisivas. Cada conversación se convertía en una oportunidad, una puerta que se abría ante mí con más fuerza. Sentía el poder de las decisiones que estaba tomando, y la idea de continuar sin él se volvía más real cada día. Tenía la opción de avanzar sola o tal vez intentar hacerle ver que su éxito ya no dependía solo de sus decisiones, sino también de mi participación. A veces, el impulso de hablar con Ricardo y contarle la verdad era fuerte. Quería que supiera lo que realmente estaba sucediendo, que viera cómo mi influencia estaba ayudando a su empresa. Pero al mismo tiempo me daba cuenta de que él nunca entendería. Me había colocado en un papel secundario, como un accesorio en su vida, sin nunca reconocer que mi capacidad para crear y conectar era tan importante como la suya. Él no estaba preparado para aceptar que, mientras él se concentraba en las apariencias y las negociaciones formales, yo estaba construyendo algo mucho más potente. Cada conversación con Tomás me llenaba de más confianza. Mis movimientos empezaban a ser estratégicos y el destino de mi vida se alejaba cada vez más de la sombra de Ricardo. Sabía que el próximo paso iba a marcar un antes y un después, y que, al tomarlo, la verdad de todo lo que había estado construyendo sería finalmente revelada. Con esa revelación, Ricardo perdería lo que pensaba que poseía, y yo tomaría las riendas de lo que había forjado en silencio. El momento de actuar estaba cada vez más cerca, y no podía permitirme vacilar. Sabía que una vez que todo se descubriera, no habría vuelta atrás. Las oportunidades que se abrían ante mí ya no eran un simple juego. Era el resultado de años de paciencia, de moverme detrás de las sombras, creando una red que no solo garantizaría mi futuro, sino que también redefiniría mi lugar en el mundo. Cada día me acercaba más al momento en que, al tomar una decisión, el tablero de juego cambiaría por completo. Ya no había espacio para la duda,
solo para la acción. La tensión en mi vida aumentaba con cada día que pasaba. Cada conversación con Tomás, con otros inversores, me hacía sentir que el cambio estaba cada vez más cerca. Algo grande estaba por suceder, pero al mismo tiempo, lo que antes parecía una victoria personal, un reconocimiento a mi capacidad, comenzaba a transformarse en una lucha interna. Por más que me sintiera segura de mi decisión, el precio de todo esto se hacía más evidente con el paso de los días. Ricardo comenzó a notar que algo no estaba bien. Las pequeñas alteraciones en mi comportamiento no pasaron desapercibidas. Sus miradas llenas de desconfianza, sus gestos sutiles de incomodidad cuando mencionaba algo relacionado con el trabajo, los viajes o las reuniones, empezaron a ser más frecuentes, cosas que antes nunca cuestionaba. Sabía que algo había cambiado, pero nunca logró identificar exactamente qué. Y cada vez que intercambiaba mensajes con Tomás, o cuando las reuniones se volvían más constantes, sentía que mi destino se estaba forjando lentamente. Sin embargo, me preguntaba qué sucedería cuando finalmente se revelara la verdad. ¿Cómo reaccionaría? ¿Sería capaz de entender lo que estaba por venir? Me encontraba cada vez más dividida. Por un lado, estaba la mujer que durante 7 años había intentado ser la esposa perfecta, el apoyo incondicional que Ricardo siempre había deseado. Pero por otro lado, estaba la mujer con poder, con una visión propia, capaz de transformar todo a su alrededor. La mujer que comenzaba a reconectarse con su valor, con su ambición, y que sabía que al hacerlo estaba poniendo en riesgo toda nuestra relación. Sin embargo, había algo más fuerte que me empujaba hacia adelante, la necesidad de ser mucho más de lo que él había imaginado. La incertidumbre empezó a desvanecerse y la confianza en mi capacidad para tomar control de mi vida se volvió inquebrantable. Los negocios que había comenzado a dirigir en la sombra empezaban a dar frutos tangibles. Las alianzas que había forjado con otros ejecutivos comenzaban a prosperar. Mientras Ricardo seguía concentrado en las pequeñas victorias que veía a simple vista, los cimientos de su imperio se iban desmoronando lentamente bajo su propio peso. Nunca se dio cuenta de que, mientras él se enfocaba en lo que consideraba sus logros, yo estaba construyendo algo mucho más grande. Algo que, en pocas semanas, tomaría el lugar de todo lo que él había edificado. Ahora, ya no solo sentía que mi destino estaba en mis manos, sino que veía cómo las piezas que había colocado durante tanto tiempo comenzaban a encajar de manera perfecta. A lo lejos, veía cómo mi futuro tomaba forma, y el control que antes me había sido ajeno, ahora estaba al alcance de mi mano. Cada decisión, cada movimiento que hacía, me acercaba más a la revelación final, un punto de no retorno. Sabía que cuando todo estallara, las consecuencias serían irreversibles, pero también era consciente de que ya no podía dar marcha atrás. Había dejado de ser solo una esposa para convertirme en la mujer que siempre supe que podía ser. Esa noche, Ricardo estaba convencido de que todo seguía bajo su control. La mesa estaba llena de altos ejecutivos, hombres de poder, todos pendientes de sus palabras. Todos creyendo que él era el centro de todo. Yo, como siempre, sonreía educadamente, pero algo había cambiado en mí. Mientras él hablaba de sus negocios, de sus logros, yo sentía una calma interna que no había experimentado antes. Era como si supiera que esa noche todo lo que había construido en silencio saldría a la luz. Ricardo, como si fuera un espectáculo, volvió a hacer esa broma sobre mi lugar en su vida. «Solo una esposa», dijo, esperando risas, mientras los demás en la mesa se unían a su jocosidad. Pero algo en mi mirada lo detuvo. Ya no era la misma mujer sumisa que él había conocido. En ese momento mi teléfono vibró y supe que todo había llegado a su fin. Tomás Chen había enviado el último correo. El acuerdo estaba cerrado. La compañía que él pensaba que seguía siendo suya ya no le pertenecía. El contrato con Meridian Corp ya no estaba en sus manos.
Todo lo que él creía seguro lo había perdido sin saberlo. Con un tono firme, dejé que el silencio se apoderara de la sala. No hice falta de palabras. Miré a Ricardo a los ojos y, por fin, dije lo que había estado guardando durante tanto tiempo. No solo soy una esposa, Ricardo, comencé, dejando que cada palabra calara hondo en su mente. Tu empresa está caída. Meridian ahora es mía. En ese momento, la incredulidad invadió su rostro. Su cuerpo se tensó y su mirada perdida me decía todo. Por primera vez, Ricardo se enfrentaba a la realidad. El imperio que pensaba que controlaba ya no le pertenecía. El caos comenzó a desplegarse lentamente. Los demás en la sala, que hasta ese momento lo veían como una figura central, comprendieron la magnitud de lo que acababa de suceder. Nadie en la mesa imaginaba que la verdadera fuerza estaba en la mujer que él había menospreciado. Yo no solo había construido un imperio en secreto, sino que, con un simple movimiento, había cambiado todo lo que él había creído poseer. ¿Qué has hecho? A Component Placement me preguntó con la voz quebrada. La sorpresa era palpable en su rostro. Mientras él caía en la cuenta de que su mundo se desmoronaba, yo sentí una paz profunda, como si el peso de años de sacrificio finalmente se liberara. Ese momento no solo marcaba el final de su reinado, sino el comienzo de mi verdadera historia. Sabía que a partir de ahora, el juego se jugaba bajo mis reglas. Ya no era solo una esposa en su vida, ya no era la sombra que él había intentado ocultar. Era la mujer que lo había superado, que había reclamado lo que siempre fue suyo. Y mientras él trataba de recuperar lo que creía perdido, yo ya había tomado la delantera en un mundo que nunca imaginó que podría conquistar. Los días después del enfrentamiento fueron una mezcla de calma y caos. El mundo de Ricardo se desplomaba ante sus propios ojos, mientras él trataba de aferrarse a los restos de lo que pensaba que aún era suyo. Yo, por otro lado, comencé a ver los frutos de lo que había construido. La empresa que había sido suya ahora era mía. Y aunque la transición no fue sencilla, el proceso valió la pena. Ya no tenía que esconderme detrás de su sombra. Había tomado las riendas de mi vida, de mi futuro, y estaba lista para avanzar. Ricardo no comprendió la magnitud de lo que había perdido hasta que se sentó frente a mí, buscando alguna manera de recuperar lo que ya no podía ser suyo. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? A Component Placement me preguntó, la voz quebrada. Yo lo miré, pero ya no sentía lo mismo por él. La relación que alguna vez creímos tener estaba irremediablemente destruida, y él no tenía idea de cómo reconstruirla. Lo que antes había sido su mundo ahora estaba en mis manos. No podía seguir aferrándose a lo que ya no existía. Mientras él trataba de entender la situación, yo ya me encontraba lejos de esa vida. Sabía que ya no dependía de él ni de su aprobación. No solo había ganado el control de la empresa, sino que había ganado el control de mi vida, de mi destino. Sabía que lo que había logrado no era solo una victoria sobre Ricardo, sino sobre todo lo que me había limitado a lo largo de los años. Estaba tomando el poder que siempre me había pertenecido, pero que él había tratado de robarme. Un día, después de varias semanas, Ricardo intentó hablar conmigo. Me sorprendió que quisiera continuar la conversación después de todo lo que había pasado, pero acepté. En esa charla esperaba algo diferente, tal vez una disculpa, tal vez una última tentativa de salvar lo que quedaba de nuestra relación. Pero lo que escuché fue otra cosa. Isabela, ¿no crees que hay alguna forma de salvar lo que teníamos? Yo te di todo, dijo. Pensé en esas palabras, en lo que significaban, pero lo único que sentí fue desdén. Él pensaba que, al darme lo que había considerado todo, eso era suficiente para mantenerme a su lado. No entendía que ya no quería eso. Yo no le debía nada. Lo que tú me diste, Ricardo, no es lo que crees. Me diste un papel en tu vida, pero yo nunca fui tu creación. Respondí con firmeza. Ya no tenía que hacerle entender que él había fallado. La verdad era clara. Nuestra relación ya no existía.
al igual que su control sobre todo. Al mirarlo, comprendí que había tomado el control de mi vida y no había forma de regresar a lo que alguna vez fuimos. Ricardo se quedó en silencio, como si no pudiera procesar la verdad. Ya no tenía poder sobre mí. Su mundo se desmoronaba mientras yo me levantaba. Durante tantos años, había sido la esposa sumisa, la mujer que vivía a su sombra. Pero eso había terminado. Ahora era una mujer con un futuro propio, con un camino que había forjado en secreto, lejos de su vista. La relación que una vez compartimos ya no tenía relevancia. Mi éxito, mi independencia, mi visión, todo lo que era ahora no dependía de él. Con el paso de los días, mi vida empezó a tomar forma de manera más concreta. Los contratos que había firmado en silencio empezaron a materializarse. Tomás y otros inversores vieron el potencial en mí. Mi negocio creció. Ya no era la esposa que se quedaba al margen. Ahora, era una mujer con una visión clara y un futuro prometedor. Ricardo trató de recomponer su vida, pero todo lo que había construido ya estaba fuera de su alcance. Y aunque intentó seguir adelante, el peso de lo que había perdido lo perseguiría para siempre. Ahora ya no dependía de nadie para ser quien quería ser. Había tomado control de mi vida, de mi destino. No necesitaba su aprobación ni su permiso. Todo lo que había logrado lo había hecho por mí misma. Ya no era solo una esposa, era una mujer fuerte, con ambición, que había logrado lo que muchos consideraban imposible. Y mientras Ricardo luchaba por entender su caída, yo comenzaba una nueva etapa, una en la que yo era la protagonista de mi propia historia.